El proceso, digamos, de sacar gente de la pobreza en China por la magnitud del fenómeno no tiene, como bien dije, comparación, y el proceso de migración rural-urbano tampoco. Entonces están muy correlacionadas las dos cosas, pero en el último tiempo me parece que el foco, como bien sabrán, ha sido en grupos específicos de población, esto que se le llama alivio preciso de la pobreza, que consiste en identificar de manera precisa quiénes son las familias que aún necesitan asistencia, ¿no?